Ahora sí, bienvenidos todos los que acaban de entrar. Por favor, recuerden que No en sé el cómo chat, poner que no me llamen. Ay, perdón. tranquilina, a todos, Hola a todos. Qué hola, vergüenza. a todos los que están entrando, la asistencia está en el chat para que por favor me colaboren llenándola. Entonces, ya sin más, bienvenidos a esta quinta sesión de Sapcine continuado, Sapcine 10 años. El día de hoy vamos a tener a Lobsan Salguero Barrera, donde nos va a hablar de marketing en el cine. Entonces, dame un segundo que está entrando más gente. Mientras tanto, quiero saludar a Lobsan y a todas y todos los que están aquí conectados, darle las gracias a Mara, Laura y a todo el equipo, y a nuestras dos intérpretes, que creo que son dos mujeres hoy, Liliana y Daniela, creo. Sí, Eh, bueno, y es muy motivador escuchar testimonios como el de Barish y hablando de Lobsan. Eso me llena de emoción y espero que todo el mundo pueda aprovechar hacia sus aliados y que se cree una relación de amistad y de amor tan bonita como esa, que además de ser redes de trabajo, son redes personales y creo que de eso se trata Sapcine, ¿no? De crear lazos de amistad y de amor. Un abrazo, los dejo con Mari, con Lobsan y yo me quito de aquí. Me quedo juiciosita escuchando. listo. Entonces, como les decía, bienvenidos a esta quinta sesión de Sapcine continuado. Pues el día de hoy entonces vamos a tener la conferencia entre el arte y el marketing, construcción de propuesta de valor en el cine, con Lobsan Salguero. Y ya sin más, le voy a dar la palabra a Lobsan. Déjenme, aquí está entrando más gente, Antes de que empiece, Lobsan, por favor, no olviden la asistencia, está en el chat. Cada vez que se les vaya perdiendo, se las voy a volver a estar mandando ahí. Eh, Va a ser más, Lobsan, si no estoy mal, como un conversatorio, ¿verdad? Entonces, si tienen preguntas, tienen alguna duda de algo que no entiendan bien, por favor, levanten la mano. Eh, y sin más, Lobsan, es toda tuya la plataforma. Pero Vale. hazle las aclaraciones de la pantalla, de la cámara y todo eso para los nuevos que no han entrado a otras conferencias, por favor. Ok, en la parte de arriba a la derecha van a ver una opción que dice View o Vista, dependiendo del idioma que lo tengan. En este caso pueden ponerlo en hablante o en galería y en todo caso deberían estar viendo en todo momento a alguna de las dos intérpretes y a Lobsan. ¿Listos? Ahora sí, listos. Bueno, fabuloso. Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Todos, todas. Espero que todos estén bien en unos días tan interesantes como estos que estamos teniendo últimamente. Me presento. Mi nombre es Lobsan Salguero. Yo estudié publicidad hace ya un ratito. Me gradué hace ya varios años. Y tengo la fortuna de estar metido en el mundo de la docencia universitaria desde hace 22 años. Estoy en el mundo de la docencia aquí en Cali. He trabajado creo que con casi todas las universidades de Cali, con universidades en Caracas, en Guayaquil, bueno, en Bogotá, en Popayán. Siempre muy vinculado con el tema comercial, con el tema estratégico, con el tema publicitario. Y por cosas de la vida, por esas causalidades, esas sincronías de la vida, en la primera etapa mía, digamos, profesional, aunque estaba todavía en la universidad, comencé a trabajar con grupos musicales en Bogotá. Para los más grandecitos, la referencia es Compañía Ilimitada, hace 1995. Para los más chiquitos, no conocen a Compañía Ilimitada, todo bien, no hay ningún problema, todo bien, lo podemos llevar sin problema. Y desde ese momento comencé a entender que el mundo del marketing y el mundo de la publicidad tenían como dos grandes objetos. Por un lado estaba el marketing tradicional, que es el marketing que nos permite comprar cosas, que nos da información sobre productos, sobre servicios, sobre personas, que tiene que ver con la marca personal. Y luego hay otra línea del marketing muy grande, que es el marketing cultural, en el cual, después de esa experiencia que les cuento en Bogotá, trabajé con casas disqueras, con Totó Mocina, con César López, con gente del mundo de la música, y luego con el Grupo Bahía, un grupo de acá del Pacífico. Y en 2010, que ya estaba trabajando aquí en Cali con una universidad que se llama ICESI,
eh, surgió un proyecto que se llamó el Proyecto de Industrias Culturales de Cali, el PRIC. En ese momento me convocan, me invitan realmente a ser parte del equipo como asesor de marketing cultural, y fue como una segunda oportunidad que la vida me dio para volver a entrar a este mundo. Estuve allí un tiempo, luego volví a salir y luego por cosas del amor y del destino, en 2019 me volví a encontrar con el mundo de la cultura, del cine específicamente, y pasó algo muy particular. Y es que cuando yo llegué a este mundo nuevamente, como les digo, en 2019, en una conversación con mi pareja, de esas conversaciones que tiene uno cuando está comenzando una relación, ¿sí? Que uno comienza a preguntarle, Beni, ¿cómo es tu vida? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Tal. Pues yo estaba y estoy muy metido con el mundo de la asesoría empresarial. Entonces, en su momento le pregunto yo, ¿cuánto tiempo te demoras haciendo una película? Entonces me dice, no sé, 5, 6, 8 años. Yo, ok. Y en ese proceso, ¿cuál es tu tasa de retorno? ¿Cuál es el retorno de tu inversión? Y ella me dice, ¿cómo así? Y ahí comienzo yo a decir, ups, aquí hay algo interesante. Entonces cambio la pregunta y le digo, ok, si estás trabajando 8 años, ¿cuál es el promedio de retorno que trae una película en términos generales? Entonces me dijo, no hay un establecido. Ok, entonces ¿cuál es el objetivo de hacer la película? Y ella me dijo, contar historias. Y en ese momento entendí que el paseo aquí era otro, que aquí estábamos en otro camino, perdón que se alborotan los vecinos, pasa el señor de la mazamorra, el señor de los aguacates. Entonces, esto era otra cosa, porque yo ya estaba en el mundo de la música con casas disqueras, y esto es otro discurso, pero entrar al mundo del cine independiente era otra estructura, y eso me llevó a mí a comenzar a pensar, pues, cómo podía realmente aportar al proceso. Luego nos conocimos con Alina y muy gentilmente me invitó a ser parte del equipo de aliados de Sapcine. Y al principio, lo comento y creo que esto no se lo había dicho a Alina y aprovecho para decírselo en público, la verdad yo no tenía muy claro, y creo que lo entendí hace poco, hace un par de años, no tenía muy claro exactamente qué era lo que podía aportar, hasta que también por cosas de la vida, mi mundo del marketing tradicional comenzó a partirse, y me di cuenta que sí, que todas esas herramientas que yo tenía en marketing funcionaban muy bien para vender chicle, gaseosa, no sé, presidentes, ropa, hábitos, costumbres, pero que eran unas herramientas que mal manejadas podían ser muy, muy tóxicas. Es decir, eh, la publicidad específicamente es una herramienta muy poderosa, muy, muy poderosa. Y es una herramienta que en las manos equivocadas puede hacer mucho daño, y no por eso podemos dejar de lado que es la publicidad y el marketing en gran medida los culpables de todo el daño que las redes sociales han hecho a esta generación, a los millennials, a los centennials y los que vienen, que son los alfa. Y nosotros que estamos en la generación X, pues también nos ha hecho daño, aunque nosotros tenemos todavía un pequeño colchón que es el beneficio de la duda por ser de otra generación, porque tenemos otros hábitos, otra forma de consumir la información. Entonces, cuando yo me caigo, digamos, como en esto, digo, ok, ¿qué voy a hacer en este punto? Porque pues finalmente llevaba ya para ese momento 15, 18 años como profesor. Y dije, pues yo no puedo salir del mundo del marketing porque esto es lo que me da para llenar la nevera. Esto es lo que me da para comer. Yo tengo 2 hijas, soy adulto, 51 años, y pues reinventarme tan profundamente en este momento me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte, creo que no tengo la energía para reinventarme. Entonces, lo que decidí fue tomar las herramientas del marketing tradicional, de las cuales vamos a hablar ahora, darles un giro, porque justo en ese momento, que finalmente las cosas no son casuales, son causales, en ese momento estaba yo navegando por varios temas, ya venía navegando por todo el tema de la psicología junguiana. Me había comenzado a encontrar con todas las búsquedas que trae la psilocibina, las medicinas ancestrales. Entonces eso también me partió a mí como la cabeza y comencé a entender otras cosas. Luego aparece un libro que es muy importante, lo recomiendo, por favor, deben encontrárselo en la vida y leerlo muy despacio, que se llama El acto creativo. Luego les voy a mandar el dato del autor, se llama Rick Rubin, y es un personaje que es productor
de muchos, muchos discos. Lleva, no sé, 30 años en la industria musical, en 1000 discos de oro, de platino, y el tipo es considerado un gurú. Y cuando yo lo comencé a escuchar, hace creo que 2 años, un año y medio que lanzó su libro, El Acto Creativo, eh, el tipo decía, gracias, gracias, Mar. El tipo decía algo que a mí me voló la cabeza literalmente. Él decía, nosotros como artistas somos un canal entre una capa superior, que es el mundo de las ideas, y esto que es el plano terrenal. A mí me pareció la afirmación bastante hippie, bastante volada, pero como estaba en ese momento también como en un proceso de expansión y de apertura, esto se me unió a mí con todo lo que venía trabajando con el tema del consciente, el inconsciente, todas las exploraciones de la psilocibina, todo ese tema de las medicinas, pero además de eso, me recordó inmediatamente a Platón con el mundo de las ideas y yo dije, pero fabuloso. Finalmente lo que hay que hacer es coger estas herramientas que yo manejo desde hace tantos años y que he venido enseñándole a tanta gente, porque yo llevo más o menos unos 4500 alumnos en mi vida de profe, coger todas estas herramientas y convertirlas en unas herramientas, uno, para que nos podamos conectar con ese mundo de las ideas y bajar la información, bajar esas ideas y convertirlas en productos, finalmente, que ahora vamos a hablar de eso, pero también eh, la importancia de coger estas herramientas y convertirlas en unas plataformas para que podamos hacer unos viajes de introspección y de autoconocimiento profundo, entendiendo que si no tenemos la habilidad para conocernos nosotros mismos, pues difícilmente vamos a poder realmente conectarnos con el otro, porque por allá hace muchos años alguien dijo, como es adentro es afuera, y si adentro estamos enredados con el autoconocimiento, pues va a estar muy jodido que podamos realmente conectarnos con lo que hay afuera. Y en ese momento yo dije, ok, y allí nació algo que se llama marketing para el alma, que es mi sombrilla conceptual con la cual hago conferencias, hago mentorías personalizadas, hago asesorías. Evidentemente sigo en el mundo industrial porque pues finalmente es parte de mi trabajo. Sin embargo, con todo esto que les estoy contando de marketing para el alma, lo que he hecho es poder conciliarme conmigo, que creo que es lo primero que uno debe hacer, estar, digamos, como muy en paz con uno mismo, con lo que uno hace, porque la vida debe ser muy triste y muy deprimente cuando uno no está conectado con su hacer como una forma profunda de vivir. Eh, y entonces finalmente lo que hice fue eso, tomar estas herramientas y convertirlas en unas herramientas que le permiten a las personas poderse conocer más profundamente y así conectarse con los demás. Esto se los estoy contando porque esto es lo que me permitió a mí entender cuál era mi rol y mi papel en esta oportunidad y en esta puerta que se abría para conectarme con personas como ustedes que están en el mundo del cine y que finalmente lo que hacen es sintonizarse con esa capa superior del mundo de las ideas, bajar esas ideas y convertirlas en películas. Entonces, evidentemente, esto hizo que me alejara de muchos círculos, me acerqué a otros tantos, pero sobre todo entré en una profunda comunión conmigo y esto me ha dado una paz en el corazón que se las comparto por aquí. Entonces, en ese proceso, cuando ya todo esto comenzó a unirse, como en la ollita donde uno hace el sancocho, que va echando la yuca, no sé qué tal, el pollo, o lo que sea, pues finalmente lo que yo entendí es que eso que estaba construyendo era lo que tenía para ofrecer al mundo del arte, de la cultura y del cine, y era las herramientas del mundo tradicional empresarial, del marketing, puestas al servicio de ustedes. Entonces, esto para contarles un poco el contexto, porque me parece importante que, pues, que lo conozcan, para que sepan que es que esto no aterrizó hoy, sino que realmente ha sido un proceso de vida. Y yo tengo que comenzar por el principio. ¿Por qué? Porque no necesariamente, y esto pues me pasa en muchos escenarios, no necesariamente todos los que estamos y todas las que estamos aquí tenemos un conocimiento previo sobre conceptos de marketing. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este viaje cortito que vamos a tener? Les voy a contar unos elementos fundamentales del mercadeo. Después de que veamos esos elementos fundamentales del mercadeo aplicados, contextualizados con marketing para el alma y con, obviamente, el mundo del cine, de la cultura, vamos a dar un salto a algo que es la propuesta de valor, que es como el núcleo de lo que yo quiero que hoy abordemos. Y al final tenemos un espacio para preguntas. Espero poderlas responder
no por tiempo, sino por capacidad, porque evidentemente no tengo todas las respuestas, qué pereza poder tener todas las respuestas, siempre será la exploración. Y les pido que lo hagamos al final, básicamente porque donde yo me distraiga se me pierde el hilo y después me pego una embolatada que no se imagina. Entonces, cuando comenzamos a hacer la preparación para esta charla, yo le decía a María del Mar que yo no utilizo diapositivas. Desde hace muchos años trato de no utilizar diapositivas porque a veces pasaba que la gente se me quedaba pegada a la diapositiva y yo seguía hablando y no me paraban bolas por estar en la diapositiva. Entonces, finalmente, esto para contarles que no hay diapositivas. Entonces, luego tendrán acceso a este video, luego me pueden contactar por los canales que ya les contaré, pero es para que sepan que no hay un material de soporte final con el que ustedes pueden repasar, sino que toca estar aquí como muy concentrados, tomando notas. Siempre recomiendo tomar notas con la tecnología, y es que luego esto queda grabado para que lo puedan retomar. Entonces, comencemos por el principio. ¿Qué es el marketing? El marketing es el mercado en acción. Market, que digamos que es una palabra compuesta, market por un lado y el ing por el otro, que si se acuerdan son los gerundios, que es el ando, endo y endo. Entonces, básicamente, cuando uno habla de marketing, habla de un mercado en acción, y esto es bien importante porque cuando yo hago un producto, el que sea, para este caso hablamos de un producto cultural, un producto audiovisual, un producto como una película, un documental, un largo, un corto, lo que sea, finalmente yo estoy haciendo algo para que la gente lo reciba, para que la gente lo consuma. Del consumir es algo que me suma a mí también, por eso se habla del consumo, porque es algo que me complementa a mí también. Y esto es importante que lo tengan en cuenta por varias cosas. Lo primero es que cuando hablamos de un mercado en acción, no estamos haciendo películas o no estamos haciendo productos para nosotros mismos. Y ahí me pongo un poco en el rol de ustedes para poder entrar en la conversación. La película o la pieza audiovisual o lo que sea en el tema cultural, en el tema del arte, finalmente lo que cuenta es una historia, pero pues tiene que haber al otro lado alguien que la consuma, porque si no se queda en el aire y se queda como puesto allí y finalmente no va a cumplir su tarea final, que es de lo que hablaremos al final de esta conferencia, que es contar una historia que trae una enseñanza, que trae una reflexión, pero si al otro lado no hay espectadores, televidentes, consumidores que les sume lo que yo estoy dando, pues finalmente el producto va a morir. Y esto se los digo por dos cosas. Primero, porque cuando yo estoy metido en el tema estructural de marketing, el marketing tiene como dos etapas, que es la parte estratégica, que es todo esto que estamos hablando, y luego una parte táctica que tiene que ver con el hacer. Cuando estamos en la parte estratégica, yo tengo que pensar sí o sí en qué voy a hacer para que esto que estoy armando, que es tan costoso en términos no solamente de plata, porque evidentemente pues hay una inversión que tiene que moverse de donde llegue el dinero, sino en términos de energía, porque es la energía que se convierte, que se transmuta a partir del dinero o del tiempo o de la vida, porque finalmente lo que están poniendo ustedes es su vida en este proceso. Entonces, si esta inversión que yo estoy haciendo en dinero, tiempo, vida, energía vital, al final no llega a donde tiene que llegar, es una energía que va a quedar en el aire y pues que va a, de alguna manera, transformarse en otra cosa, pero pues sabrá Dios en qué, porque si finalmente esto no llega al otro lado, pues no va a haber un retorno. Y allí es muy importante entender algo, y es que las inversiones, estamos hablando de tiempo, dinero, energía, sueños, etcétera, etcétera, una inversión, para que sea inversión, deberá tener un retorno, porque si no es un gasto. Y las inversiones, en el caso de ustedes, tienen que ver con su energía vital que están poniendo para funcionar como una antena, bajar esa idea, pero luego hay que ponerla a andar. Y si estamos hablando de años de su vida, finalmente están dejando esto, vida. Y creo que es muy claro que, sobre todo en el mundo de ustedes, en el mundo del cine, la inversión de vida es muy profunda. Porque no solamente es dinero, que evidentemente se mueve, sino que es su tiempo. Y es el tiempo que tienen ustedes aquí destinado para vivir y lo están invirtiendo en contar una historia para que llegue al otro lado y pase algo. Entonces, cuando el producto que están haciendo ustedes, y lo digo con todo el respeto y con todo el amor, cuando el producto audiovisual que están haciendo ustedes no tiene un consumidor al otro lado, es un producto que queda en el aire y que no cumple su misión. Decía Rick Rubin en el libro, me pareció muy bello, decía, una idea, volvemos al tema de la antena, una idea que mi antena logra capturar, logra bajar a la tierra, pero que no se concreta, es una idea desperdiciada.
Si usted va a hacer todo el ejercicio de levantar la antena para bajar la idea y no la ejecuta, pues está desperdiciando una idea que es una energía que está en el plano del mundo de las ideas, en un plano superior, y esa vaina finalmente termina siendo pues como medio sacrílego, ¿no? Porque estás tomando una cosa muy poderosa y no la estás ejecutando, y ejecutarla no es solamente hacerla. Y creo que allí es donde debemos de tener un momento en la conversación, porque, listo, hiciste tu película, ¿y en qué momento de tu planeación estratégica estás comenzando a pensar en cuáles van a ser las tácticas, el mundo del hacer, para que esa película llegue a las personas que deben verla? Y entonces yo comencé a preguntar esto y comencé a preguntarlo con varias personas del mundo del cine, y la primera persona a la que le pregunté me dijo, habitualmente en la vida real, no en el papel ni en el formato, en la vida real se termina la película y uno muchas veces no sabe qué va a hacer para que la película tenga circulación. Y en ese momento yo dije, pues pucha, y entonces todo ese esfuerzo de tantos años, de tanta vida, de tanta energía vital, y no has pensado qué vas a hacer para que llegue al otro lado, no jodas, no puede ser. No puede ser. Entonces, este primer llamado es para decirles, hacer la película es importante, por supuesto, pero pensar en la distribución de la película de una manera organizada, metódica y estratégica es fundamental, porque si no el producto se te va a quedar allí. Y yo les pongo un ejemplo. Ustedes se dedicaron un día completo a cocinar. Sigamos con el ejemplo del sancocho. Picaron la papa, el plátano, la no sé qué, el pollo, el dinero para comprar el pollo, el tiempo para el pollo, todo esto para el pollo, y les quedó el sancocho en una olla porque no invitaron a nadie a comer. Se lo comieron ustedes, se comieron una tacita, comieron 2 tacitas, al tercer día ya, gracias por el sancocho, pero si el sancocho no llega al estómago de la gente indicada, es un plato que va a quedar allí desperdiciado. Entonces, finalmente la idea es que lo que estamos hablando y lo que hemos venido trabajando en marketing con las personas con las que hemos hecho cosas es qué vamos a hacer para que esto le llegue a la gente que debe ver la película. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mover las cosas? Pero no pensemos en esto cuando la película ya esté lista. Comencemos a pensarlo desde antes. Porque finalmente, pues sí, hay unas plataformas con las que se pueden trabajar en términos de distribución, pero también sabemos que después de pandemia el tema de las salas de cine se vino en picada. No podemos ser ciegos frente a eso. También sabemos que hay unas plataformas de consumo bajo demanda como Netflix, como no sé qué sé yo, cualquiera de estas, pero que de todas maneras hay unas poblaciones que no tienen acceso a estas plataformas, pero también sabemos que estas plataformas pues son limitadas, y si mi público, si la gente a la que debe llegarle la película no tiene acceso a estas plataformas, no puede ir a una sala de cine, entonces ¿qué vas a hacer para que llegue? O sea, la distribución, la estructuración de públicos es una tarea tan importante como el guión, como la luz, como el sonido, como el casting, y debe tener el mismo valor en términos de inversión de tiempo y en términos de inversión de energía, todo lo que haces para que la película salga a la luz, para que la película sea. Entonces, el primer llamado aquí es, no se nos puede olvidar que si no hay consumo, no estoy sumando, no le estoy sumando al otro, no le estoy sumando a esa responsabilidad que tengo cuando bajé la idea. Entonces, también debo comprometerme con cómo voy a lograr que se consuma la película. Eso es lo primero. Lo segundo es que como el marketing, hablábamos de que es un mercado en acción, el mercado en acción lo que nos dice es que el mercado es un grupo de personas. Ese mercado está cambiando todo el tiempo. El hecho de que a vos te parezca terriblemente perverso y tóxico TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, cualquiera de estos canales de redes sociales, no quiere decir que a la otra persona, que a esa persona a la cual queremos y debemos llegarle, esos canales también le parezcan malos. Finalmente, los canales son herramientas. Los canales no son objetivos. Es decir, cuando yo estoy construyendo un plan de comunicaciones, o para el caso de ustedes un plan de distribución, estos canales son unas herramientas para que lo que estás haciendo, para lo que has soñado, le llegue a las personas que deben verlo. Entonces, cuando yo digo, no, pero es que qué pereza TikTok, no, pero es que Facebook, no, pero es que Instagram, pero es que esto le pudre la cabeza a la gente, bueno, pues sí, haga su trabajo en positivo para que ese mismo canal le sirva a las personas para recibir información de valor. Ustedes y yo sabemos que en redes sociales uno encuentra cosas muy valiosas,
muy valiosas. YouTube disparó una cosa que se llama lo autodidacta, el autoconocimiento, la posibilidad de uno decir, hoy quiero aprender a sembrar lechuga. Entro a YouTube y busco cómo sembrar una lechuga. Y YouTube me muestra 2 millones de videos para sembrar lechuga. Y yo voy y siembro la lechuga y me como la lechuga. Entonces el problema no es YouTube, el problema es la lechuga. Y finalmente esto que estamos hablando es, su proyecto audiovisual necesita tener esas herramientas para poder llegar al otro lado. En el mundo del mercadeo, tenemos algo a lo que se le llama la mezcla de marketing o marketing mix. El marketing mix es como una receta para hacer un pastel, que así fue como se concibió inicialmente. Y finalmente, si ustedes hacen un pastel, va a ser diferente así lo hago yo, porque yo voy a mezclar los ingredientes de manera diferente, así la receta sea la misma. Yo he tratado durante muchos años de que las arepas que yo hago queden tan ricas como las arepas que hacía mi abuela, y no lo he logrado. Y repito la receta y nunca queda con la textura, y repito la receta, pero el sabor no queda idéntico porque está también esta mano humana y este sazón, como le llamamos, que es lo que hace que esos ingredientes tengan un producto diferente, así lo hagan diferentes personas. Claro, uno puede estandarizar recetas, sí, pero cuando hablamos de productos que son tan densos y tan complejos como las arepas de mi abuela, una película, una canción, pues finalmente esta impronta que tiene el artista, que finalmente es el canal, pues es súper importante y además es imprescindible que esté allí. Entonces, cuando yo comienzo a definir este marketing mix, lo que entiendo es que originalmente eran 4 elementos, digamos como en la receta. Yo les propongo un quinto elemento. Los 4 elementos fundamentales del marketing mix son producto, precio, plaza, promoción. El quinto elemento que yo propongo son las personas, que sería la quinta P. Y cuando yo hago asesorías o cuando hago mentorías personalizadas, o cuando trabajo en marca personal con alguien o en proyectos, yo lo que les digo es, yo necesito primero trabajar en la persona para que esta persona realmente pueda convertirse en producto cuando es marca personal. En el caso de una película, yo tengo que meterme en la piel de la película, tengo que entender cuál es el origen de la historia, cuál es la intención de la historia, cuál es el metatexto o ese texto inferior, ese texto profundo que tiene la película, para poder convertir ese metatexto, ese mensaje, esa intención en un producto. Porque si yo no respeto y si yo no manejo claramente esa intención, pues finalmente el producto, que es el siguiente paso, no va a tener ese color, no va a tener ese sabor, no va a tener esa sazón. Entonces, lo que les quiero presentar aquí es, hay 5 pasos que ustedes deben dar en lo estratégico antes de mover un solo dedo en términos de marketing. Y es, primero, que esto es lo que ustedes hacen mejor, la definición de la persona, para este caso esa energía inicial, que es la película o la historia, tener esa historia muy claramente definida, pensando no en lo cinematográfico, porque eso es otra historia, eso lo hacen ustedes y ya lo saben hacer, sino en todo lo que esto conlleva y cómo lo puedo conectar. Entonces, voy a poner un ejemplo cortito que ahora lo mencionó Alina, que era Buscando a Varys. En este documental, porque es un documental, en este documental es básicamente la historia de una abuela que se llama Coco, una abuela argentina, que se enamora perdidamente de un actor de una novela turca, se llama Baris, y se enamora de él bajo la premisa de que él es la reencarnación de su marido fallecido. Esa es la historia. Es una historia de amor. Además que es una historia de amor muy profunda. Por supuesto que cuando uno la ve uno así como en bruto, uno dice, pues qué maravilla. Y luego entonces resulta que la señora decide irse a Turquía a buscar al actor para declararle su amor. Segundo elemento. Tercer elemento, la señora tiene una nieta que es cineasta y la nieta dice, oiga, yo la quiero acompañar. Y con eso arman la película, con eso arman el documental. Si uno lo ve, son cosas absolutamente elementales porque son semillas. Pero cuando yo cojo esa semilla y la expando, entonces yo digo, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de amor, estamos hablando de pareja, porque hay muchos tipos de amor, estamos hablando del amor de Coco con su marido, del amor de Coco con el actor, del amor de Coco con su nieta, del amor de Coco con las novelas,
del amor de Coco con el amor. Esto es una historia de amor. Entonces, ¿cómo puedo yo vender esa historia de amor? Primer punto. Segundo punto, hay una relación entre la abuela y la nieta. Entonces también puedo hablar de la relación de las abuelas con las nietas. Eso es otra cosa. Ahí tengo otro discurso. Y esto que estoy aquí como boceteándoles muy rápidamente es lo que nosotros llamamos los ángulos de entrada o los ángulos de ataque. Y es que finalmente cada uno de estos ángulos se convierte en una puerta de entrada. ¿A quién? Pues al consumidor, al espectador. Es el que yo necesito que entienda y que vea mi historia para que le pueda quedar en el corazón la relación de las abuelas con las nietas. Pero también puedo desde allí comenzar a construir otras cosas y es el valor del amor en la edad madura. Y también puedo construir desde allí el valor de las novelas como una forma de sostener el amor como un objetivo de vida. Ya llevamos 4 ángulos de ataque. Entonces, si yo cojo uno de ellos, entonces yo puedo segmentar, que es coger el grupo objetivo, coger el público macro y decir, yo quiero hablarle únicamente a personas que sean consumidores de telenovelas. No más. Yo quiero únicamente hablarle a personas que sean consumidores de telenovelas. ¿Por qué? Porque esa es la grieta por la cual yo voy a entrar con mi película, con mi producto, para poder poner esa semillita en el corazón de mis espectadores. Primero. Segundo, abuela con nieta. Hombre, yo puedo hablar del discurso, puedo meter en mi discurso sobre la importancia de la relación de las abuelas con las nietas. Es más, yo podría hacer actividades pensando en cómo puedo fortalecer ese vínculo. Y a partir de esa actividad, entonces yo voy entrando, abro la puerta. Los gringos tienen una frase que a mí me gusta mucho que es, hay que poner el pie en la puerta. Poner el pie en la puerta es una actividad que hacían los vendedores puerta a puerta hace muchos años, y es que cuando les abrían la puerta para decir, sí, buenos días, ¿qué necesita? El tipo ponía el pie en la puerta para que no se la cerraran, y pues claro, cuando le iban a cerrar la puerta, estaba trancada con el pie. Entonces, todas estas cosas, estos ángulos de ataque, se vuelven el pie en la puerta. Y uno puede sacar de allí muchísimos. Podría yo pensar que un pie en la puerta o un ángulo de ataque puede ser el club de fans de Baris, del actor. Pero también puedo pensar que otro pie en la puerta puede ser Buenos Aires. El otro pie en la puerta puede ser Latinoamérica. El otro pie en la puerta puede ser el amor. El otro pie en la puerta puede ser el amor de pareja, porque esta señora sigue enamorada de su marido al punto que lo ve reencarnado en otro personaje. Y seguimos hablando de una premisa chiquitita. Entonces, cada una de los ángulos que yo les estoy abriendo acá, solo por poner un ejemplo, me permite a mí construir un plan de trabajo para poder poner el pie en la puerta y que mi película entre, y ya cuando entre se expande y cuenta toda la historia. Entonces, para poder hacer esto, yo lo que hago es entender este primer punto, que es la persona, para este caso la energía vital, que es la historia, y convertirla en producto, siendo muy respetuoso, que creo que eso es una de las cosas más complejas para los que estamos en el mundo de la publicidad y el mercadeo, y es entender el nivel de respeto que debemos tener por las historias que se tejen desde el mundo cultural, entendiendo que vuelve y juega, es una antena que se conectó con el mundo superior de las ideas, bajó una cosa que es sagrada y la puso aquí y nos dijo, ahí está la historia, cuéntela. Entonces, cuando yo cojo esa energía y la convierto en producto, yo como estratega lo que hago es quito la historia de la mesa, porque ya saqué todas las pepitas, ya saqué todas las semillas, ya saqué todos los pies en la puerta que quiero tener, y a partir de todas esas opciones que tengo allí, lo que hago es entender, ok, aquí tengo ya un producto para trabajar. De hecho, no tengo uno. Del mismo producto puedo tener 100 líneas. Pensemos en la estrategia del caracol, la película. La estrategia del caracol yo la puedo vender desde muchísimos ángulos. Lo puedo vender desde la idiosincrasia bogotana de esa época, desde lo cómico, desde lo crítico, desde lo sarcástico. Lo puedo vender desde cada uno de los actores, porque cada actor trae su carga. Lo puedo vender desde esa chispa de ahí les dejo la puta casa pintada. Y puedo entrar a partir de muchísimos ángulos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esta semilla, de que esta historia llegue a los consumidores para que les sume. Entonces, cuando ya uno tiene todo este mapa sobre la mesa, ya tiene el producto. El producto no es la película está allí. El producto para mí en este caso es cada una de las entradas que yo tengo para poder llegar al consumidor.
Después del producto viene el precio. El precio es el valor que la gente está dispuesta a entregar o la energía que la gente está dispuesta a entregar para tener acceso a esta historia. Eso puede ser plata, evidentemente, pero también puede ser tiempo, porque el tiempo también es una moneda. Lo que ustedes están haciendo aquí es invertir su tiempo en recibir esta información para luego coger esa información, rentabilizarla y hacerla crecer para que les sume a sus proyectos. Por eso es una inversión. Si ustedes esto que están recibiendo aquí no lo ponen en función de sus proyectos, están simplemente gastando su tiempo. Por eso se habla de malgastar. Entonces, cuando yo tomo esta energía y esa energía la convierto y la rentabilizo, rentabilizar es crecer. Yo rentabilizo para que esa energía crezca. Entonces, tengo que definir muy claramente cuál es mi expectativa en términos de precio. ¿Qué es lo que yo estoy buscando que la gente invierta? ¿Tiempo? ¿El dinero en la taquilla? Ok. Y a partir de eso, entonces comienzo a entender los diferentes mercados, entendiendo para este caso que yo tengo una película que debo proyectar, pero allí tengo que hacerme la pregunta, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Estoy buscando salas de cine? ¿Estoy buscando que la gente lo vea en su casa, en su televisor? ¿Estoy buscando que la gente vea esto en su celular? ¿Y qué pasa si yo llevo la película al barrio? Que es como todo esto de la promoción y la distribución vía impacto, ¿no? ¿Qué pasa si yo cojo todo esto que yo estoy haciendo y lo pongo en los colegios? Eh, eh, Tengo el ejemplo cercano de La Marcha del Hambre, que es una película producida por Jerry Lee, por Ojo de Agua, y en este momento es una película que están presentando con los profesores, vía FECODE. Es decir, la película tiene un objetivo y es ser vista. Si la ven en una sala de cine, bien. Si la ven en el celular, bien. Si la ven en el colegio y se convierte en un foro en el cual yo puedo compartir y expandir la información, bien. Porque el metatexto, es el lenguaje profundo de la película, no es únicamente la hora y media contando el recorrido de los maestros desde Santa Marta hasta Bogotá en los 60, sino que realmente nos está hablando del poder de la educación, del poder de la justicia, de la importancia de entender la labor de los maestros, del retrato de lo que es nuestra Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, en este caso específico, lo está tomando FECODE como una herramienta para poder también sostener su discurso. Perfecto. Ah, pero también la pueden ver en un foro, en una biblioteca. Sí, claro que sí. Y también lo pueden ver en un celular. Pues si ese es el camino, hay que hacerlo. Pero el objetivo finalmente es que la gente vea la película, no necesariamente en una sala. Y esa es nuestra tercera P, que se llama plaza. Plaza lo entendemos como distribución y es cómo va a llegar la gente a la película, cómo va a llegar la gente a la historia. Porque yo recuerdo en el libro de Lila, Producto Local, Cali, en el libro de Lila teníamos la película, teníamos la muñeca, teníamos un libro físico, y todo esto contaba la historia de Lila. Entonces, finalmente, la película es un canal para contar la historia, pero no es el único canal. ¿Cómo decido cuál es mi canal? Que sería la tercera P, que es la P, bueno, en este caso sería la cuarta realmente, que es la P de plaza o de distribución. Yo defino el canal de distribución no de acuerdo a mis gustos personales. Y creo que ahí es donde viene la gran dificultad, enorme dificultad, y es el ego. Yo quiero que la película la vean en una sala de cine con IMAX, y quiero que tenga el sonido turururú. Sí, pero ¿qué pasa si la ven en el celular? No la pueden ver en el celular, porque si la ven en el celular, el 7.1 del surround, esa vaina no va a funcionar. Pues sí, pero estás contando la historia. El sonido, la calidad, etcétera, etcétera, sí, son cosas chéveres, pero no dependemos de eso para poder contar la historia. También lo puedes convertir en un libro, pero también lo puedes convertir en un taller, pero también lo puedes convertir en una camiseta, pero también lo puedes convertir en muchas cosas, porque finalmente lo que necesitamos es que la gente conozca la historia para que esa semillita crezca. Entonces, la distribución tiene que ver con el objetivo, con el consumidor, no con tu gusto personal. Porque si la distribución de la película tiene que ver con tu gusto personal, lo que estás buscando es un saludo a tu ego. Y eso es un problema enorme, porque eso lo que hace es que mete el producto en una caja sellada, que es tu ego. Solamente tu autocomplacencia.
Y eso es un pecado, porque finalmente le estás quitando la oportunidad a la gente de recurrir a la película, a la semilla, a la historia, y pues ahí se pierde el sentido de la antena con la idea que yo bajo y que pongo a rodar. Entonces la distribución tiene que ver con el consumidor, pero si yo no me he hecho la pregunta de cuáles son todos los posibles consumidores que yo tengo, regreso al tema de Baris, ¿qué pasa si yo hago un foro donde yo digo, vamos a hacer un encuentro de cartas de las nietas a la abuela? Entonces vamos a hacer un encuentro en los colegios y vamos a poner a que todas las niñas le escriban cartas a su abuela, o vamos a encontrarnos en el geriátrico más cercano que haya y vamos a hacer una actividad en la cual las abuelas se escriban carta con las nietas, y entonces a partir de eso proyectamos la película y entonces comenzamos a hablar de esto y entonces comenzamos a hablar de la importancia de la conexión de las nietas con las abuelas, y estamos cumpliendo la tarea también. Entonces no necesariamente la sala suma, por supuesto, pero no puede ser el fin último, porque el fin último es la idea, la historia, la semilla, la energía que lograste bajar para entregar. Y ahí es cuando uno tiene que decir cuál es tu responsabilidad. Ser respetuoso, ser coherente con esa energía que bajaste y ponerla a rodar. Porque si la energía no se baja, simplemente se distribuye para otros lados. Y luego llegamos a la parte de promoción, que es la parte en la que realmente nos comenzamos a encontrar. Y es que cuando yo hablo de promoción, hablo de comunicación. Allí está metido todo el tema publicitario, todo el tema de Free Press, que también es muy importante, el tema de redes sociales. Entonces, vuelve y juega. Es que a mí no me gusta Facebook, pero es problema tuyo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que te guste a vos o que la película llegue donde tiene que llegar? O que la historia llegue donde tenga que llegar. Ah, ok, que la historia llegue. Entonces, que no te guste Facebook es problema tuyo. Pero la película tiene que rodar y tiene que llegar y esa historia tiene que ir a tocar corazones a los consumidores para que le sume, vuelvo y digo, para que le sume. Y si el camino es hacerlo en una pantalla, en un parque, pues consiga la pantalla y vaya para el parque. Que eso lo hemos visto también mucho últimamente, afortunadamente. Hay un trabajo muy fuerte de la gente de Fincali también haciéndole a esto un proceso fuerte para poder llevar películas a pueblos y a poblaciones que están alejadas y donde no van a llegar los medios, digamos, como tradicionales del cine. Entonces, si el objetivo es llevar la historia, pues llévela como tenga que llevarla, pero llévela. Que para eso tiene que llevarla a punta de colores y de papel, pues llévela a punta de colores y papel. También funciona. Entonces, la promoción, vuelve y juega, tiene que ver con el consumidor, no con el director, guionista, etcétera, etcétera. Eso es lo que menos importa. Los gustos personales del equipo y los gustos personales de quienes están dirigiendo las películas o construyendo los productos se ponen a un lado, se dejan allá y sobre la mesa ponemos los consumidores y la manera como esos consumidores se conectan con la información. Hasta que yo no tenga eso muy claro, no va a pasar nada. Yo tengo que dedicarle un tiempo importante y una energía importante a la definición de mi grupo objetivo. Tengo que hablar de eso. ¿A quién le estoy hablando finalmente? ¿Le estoy hablando al público cinéfilo que va a la cinemateca? ¿O yo necesito que esto lo vean en el barrio? Si lo ven en el barrio, ¿por qué no me consigo la pantalla, consigo una silla Rimax y pongo la película en el barrio para que la gente la vea? No solamente son los festivales, no solamente es la taquilla, no solamente es Netflix. ¿Qué es lo que la película necesite para que la gente pueda consumir la película? Y eso es promoción. Entonces, cuando hacemos este paso general por el marketing mix, finalmente lo que estamos entendiendo es que el marketing cultural tiene una característica fundamental y es utilizar las herramientas para poder conectar la idea con el público. Eso es todo lo que tenemos que hacer. De la manera que se haga esto, se hace, pero hay que hacerlo, porque el fin está por encima de todo finalmente. A eso vinimos, a eso vinimos. Ahora, ¿qué pasa con el tema del propósito superior? Miren, la propuesta de valor y el propósito superior se parecen mucho y es importante diferenciarlos. El propósito superior es la razón por la cual la película bajó, siguiendo pues esta idea. Y esa pregunta es la primera pregunta que desde este lado, que es el rol de marketing y el rol de estrategia, yo siempre voy a hacer. Y es, ¿qué querés que pase con la película? No, yo quiero que la vea mucha gente. Bien, eso es el camino, no es el objetivo. El camino es que la gente vea la película, pero ¿qué quieres que pase después? Ah, yo quiero que la gente reflexione sobre, ok, entonces tu propósito superior es eso,
que querés que pase en el corazón y en la mente de la gente. Ese es mi propósito superior, es lo que yo tengo por encima de todo. A esto le llama Simón Sinek el círculo dorado. Y ese propósito superior es el por qué. ¿Por qué estás dedicando 8 años de tu vida, tu plata, plata que no tenés, tiempo que no tenés, tu relación de pareja, el tiempo con tu familia, tu salud en esta película? ¿Por qué? No, pues porque a mí me gusta. Sí, todo bien. ¿Por qué? Y esta pregunta hay que hacerla y hay que hacerla con mucha firmeza y hay que hacerla con mucha seriedad. Y el equipo base, quien esté construyendo la primera, quien esté bajando la información, tiene que estar en capacidad de responder esa pregunta así, como agua. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque me parece divertido. Eso es una razón. Porque yo quiero que la gente se ría y se olvide de los problemas que tiene en la casa. Eso es una razón. Y está muy bien. Pero tenés que estar en capacidad de responder eso. Tenés que estar en capacidad de responder eso. ¿Por qué? Cuando yo tengo claro el por qué, que es esta capa superior, este propósito superior, luego yo comienzo a estructurar todo mi camino, que es la carpintería, a la que le llamamos carpintería, y luego aparece una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor tiene que ver con el cómo voy a lograr que ese por qué se cumpla. Y yo les pongo un ejemplo cortito. Parásitos, parásitos. El por qué, su propósito superior era mostrar las diferencias sociales, las diferencias económicas, los abismos que se presentan entre la clase baja baja y la clase alta alta, y cómo esto configura la relación de un país, configura la relación de la entrada de dinero. Eso es el porqué, ese abismo que hay. Y yo siempre me acuerdo de la escena donde este personaje va manejando y la persona que está atrás va diciendo, sí, que llovió mucho y qué pereza y el olor y no sé qué, y este pone allí con el agua hasta acá. Ese es el porqué, aquí arriba. El para qué, qué quiero que pase. Y abajo, en mi propuesta de valor, es qué voy a hacer, es el cómo. ¿Cómo voy a lograr que eso que tengo arriba le llegue a la gente? ¿Cuál es la propuesta que tiene este personaje, el director, con la película? ¿Cuál es su propuesta de valor? La cinematografía, la historia, el giro argumental, la iluminación, el diseño del afiche, el casting, la música, la distribución, el tráiler. Todo esto es mi propuesta de valor. Es lo que hace que este paquetico conceptual que yo tengo aquí armado, que es la película, esté construido de manera tal que le llegue a muchas personas que puedan hacerse la pregunta de, oiga, qué duro este salto que hay en ese abismo de lo social y cómo muchas veces nosotros nos olvidamos que en el otro extremo de la pirámide hay gente que está viviendo la lluvia de una manera diferente. Esa es la reflexión. Entonces yo me quedo en la reflexión y digo, sí, ¿cuál será mi papel allí? ¿Cómo puedo yo aportar a cortar un poco ese espacio? Ah, pues de pronto siendo más empático, ok. O no, de pronto entendiendo que hay otras maneras de ver la vida, ok. O no, de pronto haciendo obra social, lo que sea. Pero yo tengo que entender esas dos cosas. ¿Y por qué es importante entenderlas? Y esto pues no es un saludo como a la bandera. Es importante entenderlas porque ese propósito superior es lo que va a determinar la tipografía del afiche, lo que va a determinar el diseño del afiche, el casting, la ropa, la luz, la música, todo. Porque si cualquiera de esos elementos no está siendo coherente con esa primera pregunta que es usted, ¿para qué está haciendo esta película? ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo de esta película? Pues finalmente lo que se genera es una incoherencia. Y esa incoherencia es muy compleja porque eso genera una distorsión, y es que cuando la gente ve un producto audiovisual que me dijeron que me iba a contar una historia de amor enmarcada en la violencia, no sé qué, y yo llego y me encuentro otra cosa, yo digo, aquí hay algo que no me funciona. Yo no siento que esto sea tan real. Y nos pasa con muchas películas, pero ojo que también pasa al revés. Y es que a veces esta forma, la construcción de la parte táctica, lo táctico es el hacer, esta construcción de lo táctico a veces no es muy clara y entonces no me engancha desde el principio para poderme llevar a ese propósito superior. Eh, y esto también hay que cuidarlo porque muchas veces grandes historias se pierden en un mal afiche. Grandes historias se pierden en un mal argumento de venta.
grandes historias se pierden en un camino, en un canal de distribución inadecuado. Y les pongo un ejemplo cortito. Si yo tengo una película que va dirigida a personas mayores de 50 años, yo tengo que trabajar en canales tradicionales, radio, prensa, televisión, vallas y Facebook. Pero yo no voy a trabajar en Instagram ni en TikTok. Y no es porque a mí no me guste, porque es lo que menos importa. Yo no voy a trabajar con esos canales de distribución, de información, porque a esa persona mayor de 50, esa vaina por Instagram o por TikTok no le va a llegar. ¿Por qué? Porque su canal nativo, porque su canal tradicional tiene que ver con esos medios. Ah, que yo quiero llegar con esta película a la gente que vive en lo que llaman la Colombia profunda, en los territorios, en lo rural, en lo que está por allá alejado, pues no lo vas a hacer en Instagram ni en TikTok, porque no te acercas a la gente y lo haces de otra manera, porque no buscas a ver si es que en el pueblo hay perifoneo y a punta de perifoneo contás que hay una función y por qué no haces alianza con la alcaldía o con la iglesia o con la escuela y buscar la manera de que puedan ver la película y que hablemos de la película. Y hacer un foro con la gente del pueblo para la película y llamar a el cura del pueblo y abrir la conversación desde allí. Si finalmente el objetivo es ese, si finalmente el objetivo es que esa idea llegue al corazón de las personas y los deje dando vueltas. Entonces, cuando yo tengo claro ese propósito superior, todo lo que está abajo, toda esta parte estructural, debe ser coherente. Porque si no es coherente y únicamente lo estoy haciendo porque es cool, porque es bonito, porque es chévere, porque es que me dijeron que tenía que hacerlo así, pero no me estoy conectando con el otro, también es un saludo a la bandera. Y cierro esta parte hablando de algo que es muy importante y que también tiene que hablarse desde el principio, como siempre que uno va a abrir un proyecto, y es cuáles son los indicadores de gestión que en marketing y en lo gerencial le llamamos KPI, que son los Key Performance Indicators, que son los indicadores de gestión. ¿Cuáles son los indicadores de gestión de este proyecto? ¿Plata? Ok. ¿Fama? Ok. ¿Festivales? Ok. ¿Taquilla? Ok. ¿Que le llegue a muchas personas? Ok. ¿Que le llegue a la gente mayor de 60 años? Ok. El indicador de gestión es un indicador íntimo, es un indicador personal, es un indicador que responde a los objetivos superiores del equipo de trabajo. Uh, y les voy a decir algo que tal vez puede sonar un poco fuerte, pero los indicadores de gestión no se cuestionan. Es decir, si yo conozco a alguien que me dice, mira, para mí lo más importante en la vida es viajar, ¿quién soy yo para decirle que está equivocado? Si es que no es mi vida, no es mi cuero, no es mi espíritu, no es mi proceso vital. Si para alguien lo más importante en la vida son las matas, pues déjelo tener muchas matas. Si para alguien lo más importante en la vida es dedicarse a enseñarle a otros a escribir, háganlo. Todo bien. Si lo más importante para tu proyecto es estar en las salas comerciales, perfecto. Dale la vuelta, comienza a trabajar en eso, déjalo como un indicador importante, pero entender que ese indicador de gestión tiene que estar amarrado con el propósito superior. Y no necesariamente el indicador de gestión de las salas va a corresponder necesariamente con tu propósito superior. Pero hay que definirlo. ¿Por qué es importante definirlo? Porque cuando uno define el indicador de gestión, sabe qué tan lejos va de la meta. Y esto tiene mucho que ver también con las convocatorias y con todo el tema de los apoyos estatales. Y es que no necesariamente el objeto de medición deberían ser las salas o la taquilla. Finalmente es que la película llegue por el camino que sea. Así sea con un proyector impulsado con bicicletas, en una pantalla en el Parque El Pueblo. Todo bien, perfecto, funciona muy bien. Si eso le suma a tu proyecto y eso suma al propósito superior, eso es lo que hay que hacer. Pero no necesariamente es la sala, no necesariamente es el festival, no necesariamente es que el público cinéfilo súper elevado que se ha visto todas las películas de cine arte, así no las entienda, diga, qué obra de arte. No necesariamente, pero si eso es lo que te llena a vos y si eso es lo que permite que tu semilla florezca, todo bien. Pero no necesariamente tu indicador de gestión funciona para todos y no todos funcionamos con el mismo indicador de gestión. Es muy importante que los puedan definir desde el principio para que puedan medir
para que puedan entrar en las métricas claves y que realmente sepan en qué camino van. Entonces siempre es importante que en los equipos haya alguien que esté pendiente de estas vainas, alguien que esté gerenciando el proyecto con esta mirada, porque cuando no pasa eso, finalmente lo que termina sucediendo es que terminan la película, terminan la edición, terminan la postproducción, terminan la colorización, terminan la sonorización, terminan la película y dicen, ok, ya hicimos vuelta por festivales, ¿ahora qué sigue? Y solamente allí comienzan a hacerse la pregunta de ¿qué sigue? Y en ese momento, esa pregunta se vuelve un ancla, algo que vas a comenzar a arrastrar por una razón muy sencilla, porque es que la película ya está lista, ya está el producto, y hay que comenzar a hacer la tarea para que esto llegue a donde tiene que llegar. Entonces, esto es algo que hay que preguntarse, y para eso es para lo que sirve el marketing, y para eso es para lo que sirve la gente que está pensando en estructura, y precisamente todo lo que estamos hablando va para allá, para hacerles un llamado a decirles las películas, los proyectos, las ideas, las semillas, tienen muchas formas de cumplir su tarea. Cuando usted la mete en una caja pequeñita, no crece. Es como las matas. Si usted tiene una mata y la pone en una matera chiquita, la mata no va a crecer de allí. Pero si usted la saca, la pone en un patio, la comienza a regar, las raíces van a crecer y va a llegar mucho más lejos de lo que podría llegar en esa matera. A menos que la mejor manera de que esa flor o esa planta crezca es estar en una matera. Entonces hay que entrar en conversación con la planta, investigar y decir, venga, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué es la conversación con esa semilla, con esa idea? Creo que básicamente esto es lo que les quería contar. Básicamente esto es lo que quería hablarles. Siempre diciéndoles que la puerta para que conversemos está abierta. Siempre dejando el espacio, además que siempre muy respetuoso con los procesos y los proyectos, pero que entiendan que también hay formas de contar las historias para poder llegar a los diferentes públicos y que la mejor manera de que una idea o una semilla florezca es ponerla en la tierra adecuada, y eso necesita un trabajo profundo en el cual también hay que pasar de la barrera propia y también hay que rendirse ante el ego propio y decir, ok, vamos a ponerla en YouTube porque necesitamos que la película funcione y miremos a ver de dónde se recoge la plata para que esta vaina sirva, pero el camino es YouTube y libérala. Liberen a Willy, o sea, liberen la película para que pueda florecer. También puede llegar a pasar. Entonces, un poco de eso. Entonces, queda abierta la puerta para que conversemos. Tienen mis datos de contacto. Cualquier cosa a través de Sapcine podemos conversar también. Evidentemente, cuando ya estemos en la siguiente etapa, nos estaremos viendo un poco más de cerca. Y bueno, pues básicamente es eso. Si quieren que abramos espacio de preguntas, con mucho gusto, si las puedo responder. Tenemos 10 minutitos para eso. Y aquí estoy. Con el agradecimiento, por supuesto, a todo el equipo y muy especialmente a Alina, porque hay gente que le pone el pecho a la brisa, hay gente que le pone la vida al cine, y está Lina, que está aquí, poniéndole el pecho a la brisa siempre. Y creo que es un ejemplo para todos también. Eso era. Mucho gusto. Muchas gracias, Lobsang. Yo vi una mano alzada y luego la bajaron. No sé si todavía tienen una pregunta. Jason, dale. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerles por el espacio. Creo que esta charla junto con la que tuvimos la semana anterior con Lina han sido para mí en lo particular muy enriquecedoras, así que muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿cómo podríamos usar las herramientas del marketing para la consecución de financiación? ¿Cómo podrías de pronto darnos una luz para poderlo realizar? Gracias, Jason. Yo creo que allí lo importante es entender el del billete que está buscando. ¿Sí? Cuando yo entiendo cuál es la necesidad del otro, yo puedo mover mi discurso, no la raíz, pero sí el discurso, para que el otro entienda y sienta que a través mío puede cumplir sus objetivos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aplicando a un fondo que trabaja para indígenas, que trabaja para, no sé, para fortalecer el rol de las mujeres, pues mi discurso tendrá que tener ese giro para poder llegar a cumplir sus objetivos. Es decir, cuando tus objetivos se vuelven mis objetivos, podemos trabajar juntos.
¿sí? Entonces, cuando los objetivos de la entidad, persona, fundación o gobierno se encuentran con mis objetivos y caminamos de la mano, es mucho más fácil que cuando yo digo, no, yo lo que quiero es estar en salas comerciales y necesito plata. Pero resulta que el otro lo que está buscando es películas que hablen con una visión de género sobre el empoderamiento en términos rurales. Ah, pues bueno, entonces venga a ver cómo hago para llevar la película. Entonces, venga, el objetivo de mi película es, en el plan de distribución y de promoción y distribución de impacto, yo quiero llegar a las comunidades indígenas que hay en Sudamérica para poderles hablar del rol de la mujer dentro de no sé qué. Y armo mi discurso sin mentir, porque no estoy mintiendo, le estoy dando un giro al argumento, que es diferente, para poder cumplir sus objetivos. Por eso les decía ahora, con el ejemplo de Buscando a Varys, yo puedo hablar de el amor en la vejez. ¿Por qué? Pues porque tengo al otro lado una fundación que está trabajando por eso. Entonces simplemente nos encontramos en la mitad. Ah, no, que yo puedo hablar de la importancia de la tradición. Entonces, bueno, yo me conecto con el otro desde la importancia de la tradición y sigo hablando de lo mismo. Yo puedo hablar de la importancia de ir a Turquía. ¿Por qué? Pues porque estoy sentado, me dieron la oportunidad de sentarme a hablar con el dueño de Turquía Airlines, que no sé cómo, no sé si existirán. Entonces yo qué le digo a la gente de Turquía Airlines, no vengas que con mi película la gente se va a enamorar de su país y lo puede utilizar como una herramienta de turismo. Ah, qué bueno, listo. ¿Cuánto necesita? Tú, tenga billete. Finalmente es eso. Finalmente es que el conocimiento profundo de mi producto me permite a mí llegar a diferentes objetivos del otro, no solamente a mis objetivos. Entonces creo que es eso. Evidentemente no hay fórmulas mágicas porque si no, no estaríamos aquí en principio, pero sí es importante entender que la necesidad del otro, cuando se vuelve la misma necesidad mía o yo se la puedo suplir, me vuelvo útil para su proceso. Pero si yo no estoy vibrando en el objetivo del otro, simplemente no soy importante. Por eso es importante conocer el otro también, qué es lo que quiere. Y cuando aparecen las convocatorias es, venga, ¿quién está con la convocatoria? Ah, que mi incultura. ¿Y qué es lo que está buscando mi incultura? Ah, el fortalecimiento de los saberes, no sé qué, ancestrales. Ah, bueno, se le tiene. Ya la película está hecha, pero podemos girar la distribución hacia las comunidades que a ellos les interesan. Por eso es muy importante entender qué hay detrás del otro, para ver cómo puedo ser yo útil también en el proceso del otro, porque si no, pues no pasa nada. No hago absolutamente nada. Muchas gracias. Con mucho gusto. Carmen, Doña Carmen, mucho gusto. Hola, hola Lobsan y hola, buenas noches. Bueno, muy interesante la conferencia de Lobsan, siempre aprendemos mucho. Y yo estoy como de espectadora, como un poquito del otro lado. No, trabajo en un festival de cine ambiental y estamos desde el lado de la circulación y no Sí. desde la producción y realización. Y de pronto no es como una pregunta para Lobsan, o sí, sino que es como una experiencia con la que nos hemos encontrado. Nosotros pues circulamos cine ambiental, hacemos un festival cada 2 años y pues hacemos una convocatoria de películas y de cortometrajes y nos encontramos con una avalancha de películas de muy buena calidad, pero nos hemos encontrado también como con unas falencias. Y es que a la hora de comunicar tenemos un aparato pues como de un equipo de comunicaciones que se encarga de hacer toda la promo del festival y de la programación, pero hay veces nos vemos como a gatas porque nos encontramos que algunas películas y cortos tienen muy poco material para promocionar, ¿no? Material como material básico, ¿no? Que es como unas buenas fotos fijas, un kit de prensa, ¿no? Como cosas muy, muy básicas que a veces una reseña, una sinopsis de la película, del equipo técnico. Resulta muy complicado comunicarlo porque no tenemos ni siquiera una fotico decente, pues, o sea, una foto, me refiero a una foto en buena calidad, a eso me refiero. Yo sé que el trabajo de reproducción es un trabajo, pues, es un trabajo muy, muy pesado, muy de años, es como un hijo, todo el trabajo de postproducción, de edición, pero a la hora de comunicarlo es a veces muy complicado porque no hay insumos para, pues, no sé si al momento de que ya terminé de editar y terminé el montaje, después esa película hay que venderla, y hay que comunicarla y hay unos insumos básicos que debemos tener. Ya antes yo creo que de todo el pensar en el marketing y como todos estos pasos que nos dio Lobsan, es de qué herramientas tengo yo para vender mi película. El afiche, por ejemplo, hay veces el afiche también está como en muy baja calidad.
Entonces, esa es como una experiencia con la que nos hemos encontrado en el festival. Yo allí quiero que piensen en esto. Uno se viste para la fiesta dependiendo de lo que uno quiera que pase en la fiesta. Es decir, si usted va a ir a una fiesta muy fifí, muy elegante, pues uno no se va en ropita de casa, pues porque chilla. Finalmente como que no se va a cumplir el objetivo de la fiesta. Si a usted lo invitan a una fiesta que es de baile, el baile, el abuelulo en la casa, y ya uno sabe que allá van a bailar salsa y que les encanta la salsa, pues usted no se va en ropa incómoda porque usted va a bailar. Y si usted va en plan de conquista o va en plan de encontrar compañero o compañera de sexo afectivo, pues uno se pone ropita que, pues, que le favorezca a uno, porque finalmente es eso. Entonces también hay que pensarlo desde allí. Uno se viste de acuerdo a lo que quiera que pase. Y si usted tiene un proyecto y tiene un producto y usted quiere que ese proyecto y ese producto sea consumido, pues vístalo bonito. Vístalo no a su gusto, al gusto del consumidor. Pero uno puede pretender que el consumidor se enamore de su producto cuando usted muestra la foto en la menor calidad posible, con el afiche más feo, que yo entiendo perfectamente lo que dice Carmen, que llegue material incompleto, que no llegue el kit de prensa completo, que no haya kit de prensa, que no haya un buen argumento, que no haya una buena sinopsis, que no se estén vendiendo, que simplemente sea una sinopsis donde diga una pareja que se encuentra en su etapa final de la vida y encuentra el amor. Pues sí, pero pues vendémelo un poquito mejor, echarle un poquito de sal, un poquito de pimentón, o sea, ponerle realmente un poco de sazón a la cosa para que realmente sea apetitoso. Es decir, el objetivo de la historia es hacer la historia, pero que la gente la consuma. Pero vuelve y juega. Si haces el sancocho y no le echas sal y no le echas aliño, eso queda una agua y toda fea. Entonces, hay que también sazonar. Hay que ser conscientes también de eso. Me- ¿Puedo decir algo en esa misma línea? Por ejemplo, nosotros ahorita acabamos de terminar la selección de proyectos en Sapcine y hay Uh -huh. proyectos muy buenos, pero pues tal vez es la primera película del productor, tal vez sí, y las carpetas que mandan no son las mejores. Y también no está mal decirles, oye, tu carpeta no está buena, tu proyecto tal vez sí, podrías mejorar esto y esto y esto. Sí, y yo creo que en ese sentido, pues lo primero es, hay que tener también tolerancia un poco hacia la frustración estética, porque también pasa. O sea, si te dicen, tenés un buen proyecto, pero lo estás vendiendo mal, no te están atacando a vos y no están atacando el proyecto, están atacando el empaque. Todo bien, el empaque uno lo cambia. No te están pidiendo que volvas a nacer, o sea, simplemente meterle un poquito más amor al diseño, qué pasa si haces esto, venga, inventémonos un taller para ver si podemos subirle un poco la calidad a los portafolios, eso hay que hacerlo. Y no te están atacando en lo personal, simplemente te están diciendo que tenés un producto muy valioso, pero que si logras realmente vestirlo de la manera adecuada, de una manera mucho más estratégica, vas a lograr que más personas puedan acceder a esta información. Y no solamente vos. O sea, vos no sos tu espectador, vos no sos tu consumidor. Y hay que pensarlo desde allí. Por eso esta barrera del ego es tan compleja. Y créanme que no pasa únicamente en el mundo del cine. En el mundo de la publicidad es terrible también. Porque un diseñador que lleva toda la noche pensando, que lleva días tratando de armar el diseño, llega donde el señor cliente, donde el gerente y le dice, no está muy feo, pues no sirve. No sirve para mi propósito. No está diciendo que es que vos sos mal diseñador. Simplemente la pieza que estás haciendo no cumple el objetivo. Y pasa lo mismo con la película. Si lo que estás haciendo para vender la película no cumple con el objetivo, estás desperdiciando una oportunidad de llegar al corazón de la gente. Eso es. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No sé si María habías levantado, abierto el micrófono. No sé si tenías una pregunta. María Arango. Sí, cómo no. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa charla tan, una charla amena. No es una cátedra, es a partir de una experiencia, de un quehacer. Me encanta que pongas este tema en la mesa y que sacas esa carta tan importante que es la de llegar a los públicos. Resulta, yo pertenezco al circuito de cine de cineclubes de Cali
que cuenta con 40 pantallas alternativas populares. Fabuloso. Yo creo que eso es un trabajo bastante respetable, pero nos encontramos con el problema de los derechos de las películas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Evidentemente, no voy a discutir los derechos de una película de Charlie Chaplin. Paso la película de Charlie Chaplin y seguramente me están considerando una pirata porque estoy pasando una película que no tiene los derechos. Pero con las películas colombianas sí me parece que deberíamos buscar una reglamentación ya oficial. Necesitamos que los colombianos se vean en las pantallas, que nos veamos, que conversemos entre nosotros. Y el cine y el audiovisual es una pantalla formidable para lograr ese efecto, igual que la televisión. Hubo una época en que los cineastas despreciaban totalmente la televisión. ¿Qué vamos a pasar nuestra película en la televisión? Qué vergüenza, qué pena. Pero resulta que es el punto donde miles de personas pueden ver su película, cumplir el objetivo que tú estás planteando, la relación con el público. Pero en el caso de las pantallas alternativas, son la gente misma la que organiza su cineclub. ¿En dónde? En sus barrios, en sus veredas, es la gente la que cumple, hace esta función. ¿Cómo hacer que el cine colombiano logre llegar allá sin que tenga encima la espada de Damocles de los derechos de las películas? Y en cierta forma, en cierta medida, tiene razón. Se ha hecho una inversión muy grande. Miremos esa posibilidad. Yo creo que el Estado ya eso sale del nivel personal o de la industria, digamos, aquí hablamos de la industria cinematográfica, con la boca llena. ¿Cuál industria? La industria cinematográfica en Colombia. Como industria, no creo que todavía tengamos ese nivel. Estamos en el proceso, evidentemente, se hacen muchísimas películas, pero ¿cuántas películas se ven? Por eso es, tú no lo has dicho así tan exactamente, pero la pregunta nos llega a todos al corazón y a la cabeza. De toda esa cantidad de películas que se hacen, uy, qué bien, muy bien. Pero ¿y cuántas la ven la gente? La gracia es esa, que se comunique con el público y fundamentalmente con el público colombiano, entre nosotros. Porque cuando el fondo da un dinero para esa película, ese dinero sale del bolsillo de los colombianos. Entonces, ¿para quién trabajamos? ¿Para qué público trabajamos también? Es la pregunta que hay que hacerle al director. ¿Qué tipo de cine quiere hacer? Me encantó Carlos Mayolo, me gustaba, yo adoraba a Carlos Mayolo, y una vez me dice, mira, a mí no me importa hacer muchas películas. El director que ha hecho 20 películas, no, quiero crear una cinematografía nacional que sea el lenguaje de los colombianos, que nos veamos reflejados en eso. Creo que esa discusión que tú has planteado ya es muy importante y creo que la gente que está en el manejo de la cinematografía en Colombia y en Cali fundamentalmente, tiene que mirar ese aspecto del proceso cinematográfico, del relato cinematográfico, del arte cinematográfico. Finalmente es un arte, no es cualquier cosa, es un arte. Muchas gracias, te felicito. Has traído a la mesa una discusión muy importante que ojalá logre desarrollarse más adelante. Gracias, María. Muy amable. Muchas gracias. Larga discusión que hay que dar alrededor de eso. Y ahí yo me hago a un lado, porque ya tiene que ver con temas más legales, pero sí, lo entiendo perfectamente. Hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera. Gracias, María. Y tenemos una última pregunta de César. Si quieres, puedes abrir tu micrófono y la cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Hola, gracias Lobsan por la presentación, gracias al equipo Sapcine por la invitación. Bueno, yo soy de Panamá, vivo en Panamá y acá pasa una cosa que, no sé, quiero hacer como que una relación. El Fondo Cine vamos a decir, te exige que haya dentro de tu presupuesto una inversión de marketing, promoción
y de distribución en tu presupuesto. Pero la gente tiende a conectar eso con la parte final de la película y a conectarlo desde la parte táctica, o sea, ¿qué voy a hacer puntualmente para hacer publicidad? No tanto marketing de todo este estudio, de toda esta investigación, todo este análisis que haces tú desde un principio, sino más bien cuando ya tengo la película lista, voy porque ya tengo que estrenar. No sé si has hecho, que la pregunta sería, si has hecho algún tipo de estimación de cuánto en porcentaje debe ser lo que uno destine en tiempo o en dineros, cualquiera que sea la métrica, en la etapa inicial. Porque todos los esfuerzos, cuando ya piensan finalmente en marketing, a mí que me toca ver específicamente esa parte, lo ven es al momento de la promoción, más no en el momento en el que estamos, digamos, desarrollando, preparando la carpeta, pensando en los fondos en los que vamos a aplicar, pensando en a quiénes vamos a contactar como aliados o a quienes estamos pensando como nichos. No se hace esa parte y no se tiene noción de cuánto puede eh, necesitar destinarse a eso. Entonces, ahí va mi pregunta, como si tienes una idea de esa parte. Sí, mira, cuando vamos a hablar un momentito de lo que llamamos en la academia el sector real, que es como la industria, el comercio y tal. La definición de presupuestos de publicidad y de mercadeo en el sector real se construye a partir de dos posibilidades, tres realmente. La primera es basado en la competencia, es decir, o sea, no me voy a comparar con Star Wars, me voy a comparar con una película que está en mi misma categoría, ¿sí? Basado en mi competencia, ¿cuánto destinó la competencia mía, que está en la misma categoría, para su campaña de promoción? ¿Fue efectiva? No fue efectiva. Si no fue efectiva, ¿ese monto fue suficiente o no fue efectiva por la forma? Es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, ese es el primer nivel con el cual yo defino un presupuesto, que es por el mercado. El segundo nivel es que se plantea un porcentaje. En el caso del comercio se habla de entre un 2 y un 5% de las ventas totales, que sería para este caso como entre un 2 y un 5%, hay que revisar ese monto, del proyecto final. Entonces, si el proyecto final vale 100 pesos, entonces yo diría, ok, entre 2 y 5 pesos debería destinar a la parte de marketing. Pero hay un tercer nivel de definición de presupuestos que tiene que ver con la disponibilidad. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces uno dice, ¿cuánto vale hacer la película para este caso? Hacer la película vale 100 pesos. Ok. ¿De cuánto es el fondo que me están proponiendo para el fondo que tienen destinado para hacer la película? 105 pesos. ¿Cuánto tengo disponible para mercadeo? 5 pesos, que es básicamente lo que tengo de disponibilidad. No existe una cifra que te diga de manera general cuánto tenés que disponer para promoción. El camino real que deberían hacer es primero entender a quién le queremos llegar, hacer una sistematización de ese grupo objetivo, entender cuáles son los canales con los que va a llegar a ese grupo objetivo y a partir de eso hacer un presupuesto. Entonces, te pongo un ejemplo muy, muy claro y muy corto. Quiero llegarle a gente mayor de 60 años. Yo tengo que llegar a través de radio y de prensa. O quiero llegarle a gente que está entre los 12 y los 25, 30 años. Tengo que llegarle sí o sí por redes sociales. Entonces, ¿cuánto me valen redes sociales? ¿Cuánto me vale en prensa? En el término de redes sociales, uno lo que hace es que establece, dependiendo del grupo objetivo, un monto aproximado con el que va a trabajar y dependiendo de prensa, pues lo que digamos que si eso solamente hay dos periódicos, pues las tarifas son muy claras. Pero para resumírtelo, todo depende. Todo depende de tu grupo objetivo. Todo depende de tu grupo objetivo. No es lo mismo llegarle con una película a la población urbana de un país únicamente que llegarle con una película a la población rural o llegarle a toda la población. Y depende de si la población tiene 15 años o si tiene 50 o si tiene 60. Entonces, pensá, por ejemplo, en la película que está ahorita de moda, Lilo y Stitch. Lilo y Stitch es una película multitarget, porque le llega a gente mayor en menor proporción, pero le llega a gente de rango mediano de edad, le llega, pero de los 25 para abajo impacta durísimo. Entonces, ¿cuál sería mi esfuerzo? No va a ser televisión ni prensa, van a ser redes sociales. Entonces yo digo, ¿cuánto tiempo tengo para promocionar? Tengo un mes. ¿Tengo que llegar a redes sociales? Sí. Ah, ok. Entonces, a partir de la misma métrica, las mismas redes sociales, las mismas plataformas tenemos aproximados de inversión.
Entonces te dicen, si usted quiere llegar en este país a estas personas durante tanto tiempo, la misma plataforma te recomienda el monto de inversión diario. La misma plataforma. Pero siempre va a estar amarrado a quién es tu consumidor. Siempre. Por eso es muy importante definir el consumidor desde el día uno. Cuando uno lo define, uno ya dice, ok, ya con eso tengo un parámetro y con eso comienzo a organizar. Pero no hay un monto establecido para eso en ningún tipo de categoría. Funciona así, como te digo. Vale, vale, gracias. Mucho gusto. Muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias, Lobsang. A ustedes. Entonces, y pues últimamente muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy en esta quinta versión de Subcine Continuado. Nos Eh, están robando 5 minutos. Nos quedan 5 minutos de conferencia hasta las 6:30. y pero no había más preguntas. ¿Alguien tiene algo más que decir? Bueno. Siendo así, Lobsan tiene una conferencia ahora a las 7 de la noche, además. Sí, miércoles de marketing. Hoy tenemos arquetipos. Vamos a hablar de el padre y el loco. Bueno. ¿Por qué no pones el enlace para que la gente pueda entrar? Acá lo puedes poner, por favor. Claro que sí. En Instagram van a encontrar por aquí, ya les dejo que se me hizo el chat. Aquí está. Gina, dale si quieres, abre el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, Lobsan. Hola, Ali. Hola. Hola Gina, gusto en verte. Hola, lo mismo. Nada, yo quería aprovechar, después de escuchar todas las intervenciones, Ali, aprovechándome de ti como siempre y de tu puesto en el SENAC, es importante también que se empiecen a tener en cuenta estos gastos dentro de lo que se puede incluir en el fondo, porque, digamos, nosotros planteamos el uso de focus group desde la etapa de desarrollo, por ejemplo, desde los cortometrajes, ahora para un largometraje más inclusive, pero son cosas que no podemos financiar con los fondos y sí son cosas que generan un gasto alto para un proyecto. Entonces, si estamos pensando en hablarle directamente a las audiencias y hablarle a las audiencias es conocer las audiencias que van a ver mi película, estaría bueno que podamos financiar esto a partir de ahí. Bueno, era eso. Bueno, Gracias. corazón, es muy pertinente el tema en este momento porque estamos revisando eso, pero mándalo en una carta, por favor, dirigida a mí para yo hacérsela llegar a todos mis compañeros porque solamente recibimos en este momento notificaciones por escrito, ¿ok? Vale, listo, gracias. Gracias. Gracias, Bueno, ya, un abracito. Nelson, cuéntanos de tu conferencia o Omar, perdón, cierra. No, Lobsang, que les cuento de tu conferencia de una vez para que hagas, para que entren. Estás en mi silencio. Básicamente lo que yo he hecho es implementar como un espacio tipo clase, un espacio abierto. Lo estoy haciendo los miércoles a las 7 de la noche. Comencé con un primer tema, un eje de 4 clases sobre los arquetipos que vienen desde todo el tema de psicología junguiana, cómo se ven en el mundo del marketing, pero sobre todo cómo estos arquetipos nos permiten un mayor nivel de autoconocimiento. Y cuando el autoconocimiento está claro y es una herramienta importante en nuestra vida, es más fácil comunicarnos con los demás. Entonces ya tuvimos una primera sesión en la que hablamos de la sombra, una segunda sesión en la que hablamos de la madre y el héroe, y hoy vamos a hablar del loco y el padre. Y todo este material, yo esto lo grabo, hago resumen en PDF y dejo un cuaderno de trabajo para que puedan profundizar, y lo dejo en mi página que es lobsan.co/miércoles. Allí pueden descargar todo el material para que lo puedan tener, pero sobre todo para que lo estudien. Y esa es básicamente, hago mi tarea de profe, siendo profe en redes sociales, porque el propósito superior es enseñar y pues el camino está allí para hacerlo. Lobsan, mil gracias. Siempre aprendo un resto contigo. Un abrazo, Alina. Entonces, ahorita a las 7 los que puedan para que sigan Una pasadita. la clase del Lobsang. Y a todos los demás los invitamos el próximo miércoles. Tenemos nuestra siguiente conferencia con Elena Gordeva, que es la magia del maquillaje y los efectos especiales en el look de los personajes. Yo quiero contarles quién es Elena Gordeva. Yo la conocí a ella en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Ella es experta en maquillaje de efectos especiales. Es impresionante y es una nueva aliada de Sapcine. Así que les recomiendo mucho que no se la pierdan porque ella igual va a hacer un esfuerzo muy grande porque ella está en ese momento, creo que en Rusia,
No sé si alcanza a llegar a Barcelona antes del miércoles, pero si no, ella se va a conectar de todos modos. Así que no se la pierdan también, así tan buena como esta es la de Elena Gordiva. Y recuerden que Subcine Continuado está abierto al público y es completamente gratis y nos ayudan mucho si pueden ayudarnos a pasar la voz a todos los que puedan estar interesados. Sin más, pues quisiera agradecerles nuevamente por conectarse el día de hoy. Gracias, Lobsan. Gracias también a Liliana y a Daniela, nuestras intérpretes de lengua de señas del día de hoy, y que tengan todos un muy buen resto de su miércoles. Gracias, chao.